Siguiendo con nuestro curso de introducción a la fabricación de pulpa y papel, vamos a ver ahora preparación madera, ¿sí? Que es la primera parte tecnológica de fábrica. Entonces, dentro de las etapas de fabricación de papel tenemos preparación madera, pulpado, blanqueo y la fabricación de papel en sí. Estamos hablando siempre de fábricas convencionales a partir de troncos, ¿sí? Las fábricas a partir de bagazo, por supuesto que no va a ser preparación madera, sino preparación bagazo, tiene otro tipo de etapas de preparación. En este caso son fábricas convencionales a partir de madera. Entonces vamos a hablar de la etapa de preparación madera. Bien, ¿cómo es el manejo de madera en una fábrica tipo? ¿Sí? Tiene todas estas etapas de este esquema o algunas de ellas. Entonces vamos a ver de qué se trata. Bueno, primero, la mayoría de las fábricas tienen plantaciones propias, ¿sí? Entonces está la etapa de manejo de la plantación, posteriormente el corte de los árboles, el transporte de esos árboles a fábrica, pero también pueden entrar a fábrica troncos comprados, o sea que se pueden comprar troncos o también usar troncos de las plantaciones propias, ¿sí? De la empresa. Entonces, esos troncos van a llegar a la recepción de la fábrica. En la recepción es donde se hace el cómputo de la madera que entra a la fábrica, ¿sí? Entonces ahí es donde se pesan los camiones, donde se calculan, ¿sí? De acuerdo con el volumen del camión o por algún método más sofisticado, la cantidad de madera que está entrando a la fábrica. De ahí, de la recepción, los camiones entran a lo que es la playa de madera y ahí se hace el almacenamiento. O sea que los troncos son descargados y son apilados en la playa de madera. En este caso existen diferentes variantes. Hay fábricas en las cuales todo lo que entra va a parar a la playa de madera sin discriminar si es propio, si es comprado, si es de una especie o de otra. Hay otras fábricas en que tienen muy organizada la playa de madera, lo cual por supuesto es mejor porque en general las características de los troncos de plantaciones propias y comprados suelen ser diferentes y también si se trata de diferentes especies, entonces se hace un almacenamiento discriminado donde hay sectores para cada cosa. Bueno, una vez que los troncos son descargados, los camiones se van, queda la playa de madera organizada o no, pero de ahí se toman los troncos de diferentes formas, con diferentes máquinas, que pueden ser grúas o pueden ser diferentes tipos de tractores, maquinarias, para llevar los troncos a lo que es el sector de descortezado. En el descortezador o los descortezadores lo que se hace es extraer la corteza, o sea, sacarle la cáscara a los árboles. Y entonces ahí tenemos que los troncos descortezados van al chipeado, ¿sí? Que es el corte de los troncos en pedacitos, mientras que la corteza, ¿sí? Ya es considerada un residuo que va a ir a pilas de corteza que van a quemarse en la caldera de biomasa o caldera de leña. Bien. Los troncos descortezados, como dijimos, van al chipeado, ¿sí? En el chipeado se los corta en pedacitos y ahí van al almacenamiento de chips, que en general son pilas de chips o también pueden ser silos. Del almacenamiento, los chips se toman y van a la clasificación de chips. Esa clasificación me va a separar los chips en diferentes categorías. ¿Sí? Pero también yo puedo tener pilas de chips comprados, o sea, puedo tener chips descortezados y chipeados en fábrica o puedo comprar directamente chips de aserraderos, ¿sí? Entonces
también van a ir a la clasificación, se pueden mezclar con los anteriores o no. Lo ideal, como decíamos, es no mezclarlos, porque en general los chips de aserraderos tienen otras características, ¿sí? Porque se hacen a partir de lo que son los costaneros del árbol, que tienen las fibras más largas y las maderas más densas. Entonces se suelen dosificar en diferentes medidas con los chips que vienen de raleos, por ejemplo, que son árboles más chicos. Entonces, una vez clasificado, yo voy a tener diferentes fracciones, ¿sí? Voy a tener lo que se llama los aceptados, que son los que tienen el tamaño que yo quiero, y esos van a ir al almacenamiento de aceptados para ir al digestor. Y lo que son sobre tamaños, o sea que son más grandes de lo que yo quiero, entonces van a lo que se llama el rechipeado, se los vuelve a pasar por el chipeado, se almacenan, se clasifican y así van haciendo el ciclo hasta que son finalmente todos aceptados. Y también hay una tercera fracción, que es la fracción de finos, que pueden ser finos y pin chips, que es lo más chiquitito que el aceptado, y eso va a ir también como a pilas de residuos que junto con la corteza van a ir a la caldera de biomasa o caldera de leña. Esa caldera de biomasa además puede alimentarse con leña comprada, ¿sí? Así que hay otra entrada de madera a la fábrica que va a ser exclusivamente para quemarse en la caldera. Bien, entonces en la fábrica en general lo que dijimos que van a entrar troncos que pueden ser de plantaciones propias o comprados, pero en la plantación las operaciones fundamentales son la de volteado, desrame y apilado, que como vemos acá se puede hacer con máquinas especiales, es lo que más se usa en este momento, en los cuales directamente se programa la longitud del tronco que se tiene que cortar. La misma máquina hace el desrame y hace el descortezado, apila, y eso, de las pilas, un camión especial o un tractor lo lleva a los camiones y los camiones lo llevan a la fábrica. Ahí es donde en la entrada de fábrica dijimos que se hace el pesaje y va la descarga a la playa de madera. En este caso vemos que también se hace descarga directamente a la entrada del descortezador. En algunos casos, eso depende, cada fábrica tiene su sistema, y de ahí va a la chipera, a la zaranda y a las pilas de chips. Ahí tenemos algunos ejemplos de máquinas de estas que se llaman harvester, que cortan los troncos, los derraman y los pelan. Tenemos para ver unos videos también en el aula virtual, y cómo los cargan esos camiones grúa, los van cargando para transportar a la fábrica, o a los camiones que los van a transportar a la fábrica. Bien, dijimos que en la entrada de fábrica hay pesadas, ¿sí? Bueno, los camiones cuando entran a la fábrica van a una zona donde se hace el pesaje, y tradicionalmente lo que se calcula es el volumen de la caja del camión, y con eso se calcula la densidad de la madera que está entrando, con el peso y el volumen. Al hacer el cálculo, ¿sí?, del volumen del camión, yo estoy cometiendo error, porque obviamente dentro del camión no es todo sólido lo que tengo. Entonces ahí se le aplican unos factores, se multiplica por factores de espacios vacíos para saber exactamente el volumen cubierto por madera, ¿no es cierto? Pero actualmente hay unos equipos láser, que son los que se están instalando en las fábricas nuevas. En todas las fábricas uruguayas, por ejemplo, están estos dispositivos, en los cuales al pasar el camión son leídos, ¿sí?, por un sistema láser que va monitoreando exactamente la zona de volumen sólido, y por cálculos automáticamente uno puede tener el volumen sólido y con el peso obtener la densidad de madera que está entrando a la fábrica. Bien, ahí tenemos diferentes ejemplos de grúas, ¿sí?, que descargan
la madera a partir de los troncos en la playa de madera, y que son también los que van a tomar la madera de la playa de madera y llevarla a los descortezadores. Fíjense la primera foto, el tamaño que tiene la grúa con respecto al tamaño del camión, ¿no? Presten atención, lo que es eso es que con las garras esas de la grúa está levantando todo el peso de la caja, ¿no? Son monstruosas, son enormes. Bien, entonces, dentro de la playa de madera vamos a tener las siguientes operaciones: transporte de la pila al descortezador, descortezado, chipeado, clasificación y almacenamiento de chips en pilas o silos, ¿sí? Acá está, en este esquema que es de la empresa Andritz, está mostrando diferentes cosas. Por ejemplo, ese camión, fíjense que está elevando la caja, porque lo que hace es descargar a una especie de subsuelo donde se almacenan los chips que son llevados después a la pila de chips o al silo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos son chips comprados, ¿sí? Los comprados que vienen en camión y se descargan ahí en esas cámaras subterráneas. Y después tenemos la grúa que está poniendo los troncos en la entrada del descortezador, y cómo van llevando todo eso hasta la chipera que está ahí a la salida, digamos, y de ahí los chips son llevados a la pila de chips esta que se ve ahí. Bien, vamos a hablar un poquito entonces de descortezadores. ¿Cómo son los descortezadores? Los descortezadores más utilizados son los descortezadores de tambor. Son unos tambores, como se ve ahí, que tienen unas cuchillas en la parte interior con unas zonas abiertas. ¿Por qué? Porque eso gira, los troncos van golpeando contra las paredes del descortezador, y con ayuda de las cuchillas y de los golpes van separando la corteza. Por eso este descortezador se usa básicamente para coníferas que tienen la corteza más suelta. Entonces la corteza va cayendo a la zona inferior y va por cintas transportadoras a las pilas de corteza y después a las calderas, ¿sí?, de biomasa. Y los troncos descortezados van a ir a las chiperas. Entonces, como dijimos, estos tambores son tambores que giran y con ese efecto van descortezando los troncos. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de descortezadores de tambor para que vean más o menos cómo es el tamaño, y también les puse en el aula virtual una animación de cómo funcionan y un ejemplo real de cómo funciona el descortezador de tambor. Hay otro tipo de descortezador, hay varios tipos de descortezadores, pero los más usados son los de tambor para las coníferas y los que se llaman de anillo o de cambium para el eucaliptus u otro tipo de latifoliadas que tienen la corteza muy pegada. Vieron que el eucaliptus tiene como una corteza correosa que se tira, son como tiras de corteza, y que están muy pegadas a la madera. Entonces el descortezador de tambor no es muy eficiente y por eso se usa este otro tipo de descortezador. Entonces, ¿cuál es su característica? Que los troncos se alimentan individualmente y que la corteza se raspa, ¿sí?, con unas especies de uñas, y se va raspando la corteza y se va separando en tiras. Entonces ahí ven cómo son las uñas que van separando, van rascando la corteza, la van arrancando a partir de raspar el tronco. También les puse unas animaciones y unos ejemplos de video para que vean bien cómo es el funcionamiento. Bueno, entonces el tratamiento de la corteza, como dijimos, puede pasar por una prensa si es que está mojada para escurrir, y de ahí va a ir a las pilas de corteza que van a alimentar finalmente la caldera de biomasa.
Bien, de ahí el tronco descortezado va a ir a la chipera. Entonces, la chipera es un gran disco que tiene unas cuchillas y los troncos se alimentan lateralmente en forma inclinada. Entonces, estas cuchillas, este disco gira y las cuchillas se van clavando en el tronco en un determinado ángulo. Entonces, eso hace que el chip se vaya cortando y se va cortando de una forma que ahora vamos a ver que no es en cubos, sino que se corta de una forma en la cual preserva la longitud de fibra. Y fíjense que el chip va cayendo en una cinta transportadora y de ahí va por algún mecanismo a la pila de chips. Ahí tenemos, fíjense, ahí se nota el tamaño está la chipera con una persona para que vean que es una máquina inmensa. Ahí se nota en el detalle del disco las cuchillas y vamos a ver cómo es el corte. Fíjense qué interesante. La cuchilla no corta un chip, o sea, el chip no se corta con cuchillas en las dos dimensiones, sino que entra la cuchilla en una forma no transversal tampoco, sino inclinada, y por el esfuerzo rompe, o sea, quiebra el chip a lo largo del grano de la madera. Entonces no tengo corte con cuchilla en las dos direcciones, sino que es un corte y el otro es un rasgado de la madera. Entonces eso hace que las fibras no queden tan cortadas y se preserva la longitud de fibra. Ahí queda una especie de prisma donde en el chip podemos identificar tres direcciones. Una es el ancho, otra es el largo y otra es el espesor. Entonces es muy importante, estos tres parámetros, largo, ancho y espesor de chip, se regulan con los ángulos de la chipera, ¿sí? El ángulo en el que entra el tronco, el ángulo en que la cuchilla corta, ¿sí? La profundidad a la que va a cortar, todo eso va a definir el tamaño del chip. Y el tamaño del chip es importantísimo porque es de acuerdo con el tipo de pulpado que tengo, me va a determinar la penetración del licor hasta el centro del chip, una cocción uniforme. Entonces es muy importante, ¿sí?, que los chips sean parejos y que tengan las dimensiones requeridas por el proceso de pulpado. Fíjense lo que voy a obtener de una chipera, ¿no? O sea, por ejemplo, el primero, el más grande, es producto de un nudo. Ahí se nota que hay un nudo, que es lo que habíamos dicho que es la base de las ramas, y entonces es una zona más densa y se corta de una manera diferente. Después tenemos chips de diferentes tamaños, donde está los aceptados, que serían el tercero y el cuarto, y después ya los chiquititos son los que se llaman pin chips y finos, y los grandes a partir de ahí son los que se llaman sobre tamaño, que van a la rechipera para volver a cortarse, mientras que los chiquitos van a ir directamente a las pilas de alimentación de la caldera de biomasa. Bien, una vez que tengo los chips, yo tengo que separarlos justamente para separarlos sobre tamaños y mandarlos a la rechipera, o separar los pin chip y finos y mandarlos a las pilas para la caldera de biomasa. Entonces voy a usar zarandas, ¿sí? Estas zarandas van a tener la posibilidad de separarme estas fracciones y permitirme tener un buen tamaño de chip, que sería lo que llamamos el aceptado, que va a ir a la pila que va a alimentar los digestores. Entonces, un chipeado típico de coníferas puede producir 85% de aceptados, 4% de sobretamaño en espesor, 2% de sobretamaño en longitud, o sea, todo este sobretamaño, que sería un 6%, va a la rechipera, y 7% de pin chip y 2% de finos, que sería un 9%, que va a caldera de biomasa. Bien. Lo usual, digamos, es usar las pilas de chips al aire libre, pero también hay algunas zonas en que prefieren usar silos. Las pilas de chip tienen esa forma porque son soplados los chips para formar esas pilas, y
son los chips tomados de la zona inferior con unos tornillos recuperadores para llevar a las cintas transportadoras que alimentan los digestores. Entonces, de esta forma, el chip más nuevo está en la zona superior y el chip más antiguo es el que va a estar en la zona inferior, y ese es el que van a tomar estos tornillos recuperadores para llevar al digestor. Así las pilas se van renovando continuamente y nunca van a quedar chips demasiado viejos. Así como tenemos la medición láser de troncos, ¿sí? En la entrada de la fábrica también tenemos la medición láser de chips. Como habíamos dicho, algunas fábricas compran chips de terceros y las fábricas nuevas tienen este sistema de medición que, de la misma forma que la medición de troncos, me barre la caja del camión con láser y me determina las zonas ocupadas y desocupadas, y así puede sacar exactamente el volumen de sólido que existe en la caja del camión. Bueno, una vez que, como dijimos, tenemos la pila de chips, estos tornillos recuperadores me van a llevar los chips a la cinta transportadora de entrada al digestor, y en esa entrada se va a monitorear el peso de chips y se va a monitorear la humedad de los chips que están entrando al digestor.